Historia del Cristianismo 2, Unidad 4, Video 3. Dando continuidad a la historia del Cristianismo 2, vamos a hablar un poco sobre las misiones evangélicas en Brasil, aquí ya tratando del siglo XIX. Las misiones evangélicas ya un poco más sistematizadas. Lo importante es que entendamos que durante todo el periodo colonial, a pesar de muchas experiencias protestantes evangélicas, lo que va a predominar es el catolicismo por causa de su vínculo con la corona portuguesa. La corona de Portugal tenía un vínculo cristiano católico con el patronato, eh, había un dominio con el gobierno de Portugal, se mezclaban mucho los intereses de la iglesia con el Estado, lo cual inviabilizó el proceso de evangelización efectivo y la venida de evangélicos a Brasil del siglo XVI al siglo XVIII. Con la venida de la familia real hacia Brasil, la familia real de Portugal, en el contexto de las invasiones napoleónicas, esto se facilita. La sede de gobierno se cambia de Lisboa a Río de Janeiro. Esta es una estrategia para mantener la corona y evitar un dominio de Napoleón sobre el imperio portugués. Entonces la familia real viene para Brasil en un proceso que fue conocido como interiorización de la metrópoli. ¿Por qué? Porque Brasil era colonia de Portugal y la corona de Portugal vino para lo que llamamos de interior, para el interior del imperio. Viene para Río de Janeiro y Río de Janeiro se vuelve capital del imperio. Eso es la interiorización de la metrópoli. La corona se vuelve metrópoli en este caso. Con la venida de la familia real, se hace necesaria una reorganización del comercio. El comienzo hasta ese momento era un comercio unilateral, Brasil colonia y de Portugal se distribuía lo que iba de Brasil para Europa. Con la venida de la familia real, se abren los puertos a las naciones amigas. Los puertos brasileños son abiertos para que pueda haber comercio y especialmente con Inglaterra. Y con la venida de los ingleses se establecen las primeras iglesias y se libera el culto doméstico, pero es una liberación para el culto protestante, específicamente anglicano, a partir de 1808. El gran marco que tenemos para la venida de los protestantes a Brasil es 1808, conocido como la apertura de los puertos, con la venida de la familia real. Aquí tenemos algunas referencias a la apertura de los puertos para las Naciones Amigas en 1808. Tenemos un sello de conmemoración de los 200 años en 2008 y podemos entender la apertura de los puertos como la apertura de la fe. ¿Quién viene primero en este proceso? Como ya lo vimos en un otro momento, es la iglesia anglicana, esa iglesia subordinada a la iglesia de Inglaterra. Lo que vamos a tener aquí será un servicio de capellanía a marineros británicos que estaban en Brasil. Marineros y también negociantes, ingleses que vienen para trabajar, y es pues un servicio más de capellanía para atender a esta población que aquí está. Hay un dato interesante que en 1848 Río de Janeiro recibía en un promedio de 10.000 marineros. He aquí la importancia de este trabajo de capellanía junto a este público. El primer capellán británico que vino a vivir a Brasil sucedió en 1818, se llamaba Robert Crane. Y el primer templo todavía no era una iglesia, aún no era posible construir iglesia. El culto era doméstico, restringido. Hay que entender este primer tiempo, este primer templo, no como la construcción de una iglesia propiamente dicho, pues no podría ser hecha. Pero el primer espacio para encuentros de los anglicanos fue construido en 1819 en el barrio de Botafogo, en Río de Janeiro, y su inauguración oficial fue en 1822, muy próximo a la independencia.
No es un templo propiamente dicho, como los que tenemos hoy, pero era un espacio de reuniones, pues el culto era hecho en espacios restringidos. No podrían hacerse cultos en iglesias ni predicar el evangelio en espacios públicos. Entonces, tenemos este proceso que sucedió con la venida de la familia real a partir de 1808 y a partir de la independencia de Brasil, ahí sí suceden las primeras misiones sistemáticas. La independencia mantiene la idea que el Estado es cristiano, pero se abre la posibilidad de venida de misioneros evangélicos para Brasil y se permite el culto aunque sea doméstico. No podían levantar templos ni hacer cultos públicos, pero ya se abre la posibilidad a la venida de protestantes para Brasil y esto va a suceder durante todo el siglo XIX. Es importante entender que tenemos la primera constitución en este periodo, que es de 1824, que dice lo siguiente: la religión católica apostólica romana continuará a ser la religión del imperio. El imperio brasileño tiene una religión oficial que es la religión católica. Todas las otras religiones serán permitidas con su culto doméstico. Es un avance ya en relación a lo que era. Sí es permitido el culto, pero doméstico o particular. No tienen el permiso para construir espacios públicos, pero espacios particulares sí pueden, casas para ese destino, pero que no tengan aspecto de templo. ¿Qué es lo que sucede con los anglicanos? Pueden tener espacios locales, pero no con forma de templo y que no parezcan ser una iglesia. No pueden tener campana o cosas que identifiquen un templo. En este proceso, después de los anglicanos, la iglesia metodista fue la primera denominación a venir a Brasil con una perspectiva de evangelización. Esto en inicios del siglo XIX. Río de Janeiro, básicamente, va a atender marineros y amigos de marineros con la Sociedad Americana de los Amigos de Marineros. Fue un proceso que tuvo fecha. Fue más fuerte en el periodo que va de 1835 a 1841. Esta actuación fue más fuerte, después disminuyó, pero retorna en el final del siglo XIX, en 1867, con una misión en el interior de San Pablo. Los metodistas actuaron en un primer momento en Río de Janeiro, en una región de Puerto, y después, en 1867, en el interior del estado de San Paulo. Otra situación importante, acción importante, estuvo vinculada a la Iglesia Evangélica Congregacional, que podemos decir que fue una tentativa de predicación del Evangelio y trabajo misionero con una duración más extensa, una propuesta más duradera, que estuvo vinculada muy fuertemente al médico escocés Robert Kelly, un médico que vino a Brasil y que tuvo una actuación importante en este proceso de evangelización misionera, un médico que había tenido experiencia misionera en la isla de la Madeira y que llega a Brasil en 1855. Funda una iglesia evangélica en Brasil con 14 miembros. Comenzó con 14 miembros. Posteriormente, esa iglesia evangélica, que fue fundada con 14 miembros, pasó a ser llamada Iglesia Evangélica Fluminense. Y esta es considerada por muchos historiadores de la iglesia como la primera denominación evangélica brasileña, no una denominación que vino de afuera, la primera denominación evangélica brasileña, la Iglesia Evangélica Fluminense, que después se transformó en Iglesia Congregacional. Una acción importante también es el de la Iglesia Presbiteriana do Brasil. Son fechas que marcan. No es que no habían otras personas presbiterianas en Brasil antes,
pero estas fechas marcan el proceso más importante. A partir de un capellán que vino en 1851 y que vuelve en 1855 como agente de la Sociedad Bíblica Americana, en ese proceso de traer y presentar la Biblia en portugués para la población que aquí vivía, que es un proceso muy intenso en el siglo XIX. Muchos presbiterianos lideraron este proceso, pero el padre del presbiterianismo brasileño, a pesar de esa acción anterior, quien es considerado como el padre del presbiterianismo brasileño, es Ashbel Simonton, que fue enviado a Brasil en 1859. La fecha que colocamos está vinculada a una figura y a un personaje que marcó este proceso. Tenemos aquí al considerado padre del presbiterianismo brasileño. Tenemos aquí una figura muy conocida cuando buscamos informaciones sobre el presbiterianismo en Brasil en el siglo XIX, que es el padre José Manuel da Conceição. Digo padre porque después dejó de serlo, pero él era un padre. Él era llamado por muchos de padre protestante, aún antes de su conversión al protestantismo y antes de volverse evangélico. Él se convirtió, y muchos padres también que en el siglo XIX van a dejar la Iglesia Católica y se van a convertir al protestantismo. También tenemos la presencia bautista, muy interesante ya en el final del siglo XIX. El marco sería la ciudad de Santa Bárbara do Oeste en 1871, pero en 1882, la fecha que estamos usando como referencia, llegan misioneros bautistas a Salvador, Bahía, cuando se organiza la primera iglesia bautista en Brasil, al final del siglo XIX. Es interesante este proceso misionero. Vimos varias denominaciones viniendo a Brasil. Estoy hablando de manera muy resumida, pero es para que entendamos que fue posible esta venida por causa de una nueva forma de entenderse la presencia de estos protestantes evangélicos en Brasil. Y con la República tenemos ya un otro paso. A partir de la República, el Estado deja de ser cristiano, en el sentido que el cristiano o imperio tendría una religión, y a partir del siglo XIX se abre la posibilidad de construcción de templos, por ejemplo. Templos, que parecen iglesias, que el culto puede ser un culto abierto, no necesita ser doméstico. Es un cambio significativo a partir de la República. Y en ese mismo momento comienzan a venir a Brasil las primeras iglesias pentecostales, justamente en ese movimiento de apertura que sucede en Brasil. Voy a destacar dos iglesias pentecostales importantes que están en este contexto. La Congregación Cristã do Brasil, su fecha de referencia es 1910 en Santo Antonio da Platina, en Paraná, y la Asamblea de Dios que vino hacia el noreste en 1910-1911 a Belém do Pará, ya hacia el norte de Brasil. Tenemos aquí las dos primeras denominaciones pentecostales. Hay una discusión sobre cuál llegó primero, pero tenemos aquí las dos primeras iglesias pentecostales dentro de este contexto de la República Brasileña. Entonces, tenemos aquí al siglo XIX como un marco importante para las acciones misioneras en Brasil, final del siglo XIX, inicios del XX. Con la República aparece una libertad mayor de manifestación y entonces vienen denominaciones pentecostales. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.